31 datos de la historia del secreto de la Virgen de Fátima. En 1917, 3 jóvenes pastores de la ciudad de Fátima, en Portugal, afirmaron que recibieron 6 visitas de la Virgen María. En una de ellas, la Virgen les habría revelado 3 secretos o profecías. Si bien en la actualidad se conoce el contenido de las primeras 2, el tercer secreto fue mantenido oculto durante décadas, lo que generó especulaciones y teorías, hasta el año 2000, cuando el Vaticano lo hizo público. El secreto de Fátima ha sido objeto de debate y controversia, que ha inspirado muchas interpretaciones y discusiones dentro de la Iglesia Católica. ¿Pero qué dice esta visión? ¿Por qué ha generado tanto interés entre los feligreses? En este video te contaremos la historia de la Virgen de Fátima, sus apariciones y secretos, y la revelación oculta de su mensaje. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Por qué se le llama Virgen de Fátima? También llamada Nuestra Señora del Rosario de Fátima, es una de las advocaciones veneradas de la Virgen María en la religión católica. Se le llama de Fátima porque fue en esta ciudad portuguesa donde ocurrieron las apariciones de esta advocación mariana en el año de 1917. Allí se encuentra su santuario. Es una de las más veneradas en el mundo y es particularmente importante para la comunidad portuguesa, pues se considera la patrona de Portugal. Número 2. Todo empezó con 3 niños pastores. La historia de esta advocación mariana se inició con 3 pequeños niños pastores, Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta Marto, quienes reportaron 6 apariciones de la Virgen. Número 3. Las apariciones ocurrieron en 2 localidades distintas. Durante la primavera del año 1916, los 3 niños pastores reportaron inicialmente la aparición de un ángel en Balinjos, una zona rural en las afueras de Fátima. Un año después, el 13 de mayo de 1917, reportaron 6 apariciones de la Virgen en los campos de Cova de Iría, una de las áreas de la ciudad de Fátima. Los niños describieron a una mujer más brillante que el sol. La mujer tenía un manto blanco con dorado y sostenía en su mano un rosario. Número 4. Las apariciones. Los niños pastores reportaron 6 apariciones de la Virgen. La primera aparición ocurrió, como ya dijimos, el 13 de mayo de 1917. Ese día la Virgen les pidió rezar y hacer sacrificios para ayudar a convertir a los pecadores. Luego les pidió regresar a ese mismo lugar el día 13 de los siguientes 6 meses. Acudieron todos los meses, excepto en agosto, cuando el administrador local los detuvo e impidió que asistieran al sitio de encuentro con la Virgen. Número 5. Los niños eran primos. Lucía, Francisco y Jacinta eran pastores y eran primos. Para el momento de la primera aparición, Lucía tenía 10 años, Francisco 8 años y Jacinta 7 años. Número 6. Al principio no les creyeron. La madre de Lucía no creyó el recuento de su hija después de la primera aparición de la Virgen. Pensó que la niña estaba inventando historias para llamar la atención. Pese a que Lucía había sido la hija favorita, su madre la ridiculizó y llegó a golpearla por sus afirmaciones. Se mostró particularmente incrédula cuando su hija le dijo que la Virgen le pidió aprender a leer y escribir para enviar sus mensajes al mundo. Número 7. Una vez que se hizo público, comenzaron a llegar peregrinos. En los meses siguientes a las apariciones reportadas por los pastores, miles de personas viajaron a Fátima para conocer sobre las visiones. El 13 de agosto de 1917, el administrador de la provincia, Artur Santos, intervino ante la llegada de los peregrinos, pues consideraba que estas visitas eran disruptivas de la normalidad y la política en Portugal, entonces un país conservador. Número 8. La detención de los niños. El 13 de agosto fue la única de las fechas en que los niños pastores no pudieron acudir al llamado con la Virgen. El administrador los interceptó en su camino a Cova da Iria y los encarceló al considerar que el hecho alteraba la tranquilidad del país. Durante el encierro los interrogó y los amenazó para convencerlos de revelar los secretos que la Virgen les había confiado durante sus apariciones. Número 9. Lucía se resistió a las amenazas. Pese a la presión del funcionario, Lucía contó todo menos los secretos revelados por la Virgen. Sin embargo, le ofreció a Santos pedir permiso a la Virgen para saber si era posible contárselos. Ese mes, debido a la encarcelación, los niños no reportaron ver a la Virgen el día 13, sino el 19 de agosto. Esa vez el encuentro fue en Balinjos, donde el año pasado habían visto un ángel.
Número 10. Los tres misterios. En la tradición católica se le llama así a los tres secretos revelados por la Virgen de Fátima a los niños pastores. De acuerdo con sus recuentos, estos tres misterios fueron dichos por la Virgen en forma de profecías. Los dos primeros secretos fueron revelados en el mes de agosto de 1941, 2 décadas después de las apariciones. Número 11. El primer misterio. De acuerdo con los niños, la primera revelación de la Virgen de Fátima fue una visión del infierno. En las propias palabras de Lucía, Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en este fuego estaban los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo para todos lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaba y hacía temblar de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión duró un momento, y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes, en la primera aparición, nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo, si así no fuese, creo que habríamos muerto de susto y pavor. Número 12. El segundo misterio. El segundo secreto de la Virgen se enfocó en la salvación de las almas del infierno y la conversión mundial hacia el cristianismo. En esa conversión mundial incluía la necesidad de que Rusia, entonces a punto de convertirse en la Unión Soviética, se consagrara al corazón inmaculado. Este es el recuento. Enseguida levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: «¿Visteis el infierno? ¿Para dónde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepa que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y a la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Número 13. El segundo secreto predecía la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con la BBC, el segundo misterio se interpreta como una predicción del final de la Primera Guerra Mundial y que la Segunda Guerra Mundial comenzaría durante el papado de Pío XI. Esto se puede ver en el fragmento del mensaje que dice: «Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar el mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre». De acuerdo con este misterio, Rusia debía convertirse hacia el cristianismo. Sin embargo, en 1917 fue la Revolución Rusa y el imperio se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, un régimen comunista que repudió y persiguió el catolicismo. Número 14. El milagro del sol del 13 de octubre de 1917. También conocido como el milagro de Fátima, este evento se trata más bien de una serie de hechos milagrosos ocurridos el 13 de octubre de 1917, cuando entre 30 y 40,000 personas se reunieron en Fátima como respuesta a una profecía hecha por los niños pastores. Según ellos, la Virgen aparecería ese día para hacer varios milagros. Número 15. Los milagros ocurridos. De acuerdo con muchos testigos, ese día hubo un largo periodo de lluvia, pero de repente las nubes oscuras se abrieron y dieron paso al sol, que se vio como un disco opaco que daba vueltas en el cielo. Se dice que se vieron luces multicolores en el paisaje y reflejadas en las nubes. Se dice que el sol se inclinó hacia la tierra, luego se devolvió a su posición habitual, con una trayectoria en zigzag. Entonces, la ropa de los asistentes, que estaba mojada por la lluvia, se secó inmediatamente. No todos los asistentes reportaron lo mismo. Algunos no vieron el movimiento del sol, otros solo vieron luces, mientras que muchos no vieron nada. Número 16. Las descripciones del Padre Marchi. El Padre John de Marchi, un sacerdote católico e investigador, recolectó datos, reportes y testimonios del milagro,
entre 1943 y 1950, desarrolló una investigación en Fátima con creyentes y no creyentes. Escribió varios libros, en los cuales incluyó diversas descripciones de testigos. El sol, en un momento rodeado de llamas escarlata, en otro aureliado de amarillo y púrpura profundo, parecía estar en un movimiento sumamente rápido y vertiginoso, a veces dando la impresión de desprenderse del cielo y acercarse a la tierra, irradiando intensamente calor, contó Domingos Pinto Coelho en el periódico católico Orden. El sol plateado, envuelto en la misma luz gris y vaporosa, se vio girar y dar vueltas en el círculo de nubes dispersas. La luz adquirió un hermoso tono azul, como si hubiera pasado a través de las vidrieras de una catedral, y se extendió sobre las personas que se arrodillaban con las manos extendidas. Las personas lloraban y rezaban con la cabeza descubierta, en presencia de un milagro que habían esperado. Los segundos parecían horas, tan intensos eran, reportó el periódico O Día de Lisboa. El disco del sol no permaneció inmóvil. No se trataba del destello de un cuerpo celestial, ya que giraba frenéticamente sobre sí mismo, y de repente se escuchó un clamor de toda la gente. El sol, girando, parecía desprenderse del firmamento y avanzar amenazadoramente hacia la tierra, como si quisiera aplastarnos con su inmenso peso ardiente. La sensación durante esos momentos fue terrible. Número 17. Explicación de los creyentes del fenómeno del sol. Dentro del catolicismo, el milagro se considera el cumplimiento de la promesa de la Virgen María, Madre de Jesús, a los niños pastores. Los católicos han considerado a María como una poderosa, hacedora de milagros durante siglos. Varios teólogos y científicos apologistas han debatido los límites de las explicaciones científicas del evento y han propuesto posibles mecanismos a través de los cuales la intervención divina pudo causar el fenómeno solar. Algunos académicos, como el padre Andrew Vincent y el teólogo, físico y sacerdote Stanley L. Hackey, sugieren que el evento de Fátima podría haber sido un fenómeno natural divinamente coordinado, como una inversión repentina de la temperatura y la interacción de masas de aire frío y cálido, junto con cristales de hielo que provocaron el efecto. Esto se considera la esencia del milagro. Para estos estudiosos, el evento de Fátima es un milagro público de la más extraordinaria credibilidad. Argumentan que si bien el evento puede explicarse científicamente en parte, la cuidadosa coordinación de factores físicos lo convierte en un milagro en sí mismo. En general, la conclusión es que los fieles deberían creer que ocurrió un milagro en Fátima, y aquellos que basan su vida en Cristo como el hecho más grande e incomparable de la historia deben prestar atención a los hechos que respaldan los milagros. De acuerdo con estos argumentos, se considera que el evento de Fátima es un milagro genuino y las explicaciones basadas en alucinaciones masivas o histeria colectiva son poco probables, debido a la variedad de testigos, la predicción del evento y la falta de causas científicas conocidas. Número 18. Explicación de los escépticos del fenómeno del sol. Benjamin Radford, escritor científico, señala que el Sol no bailó realmente en el cielo y argumenta que si el Sol, como la estrella más cercana a la Tierra, hubiera comenzado a moverse de manera inusual, miles de millones de personas en todo el mundo lo habrían reportado. Radford sugiere que factores psicológicos, como la sugestión y la pareidolia, pueden explicar mejor los eventos reportados. Afirma que quienes presenciaron el milagro del sol probablemente experimentaron lo que afirmaron, pero gran parte de esa experiencia ocurrió solo en sus mentes. El investigador Kevin McClure argumenta que la multitud en Cova da Iria podría haber estado esperando ver señales en el sol, ya que se habían informado fenómenos similares en las semanas previas al milagro. Cree que la multitud vio lo que quería ver y señala que hay una gran cantidad de relatos contradictorios en el caso. La teóloga Lisa J. Shebel señala que las afirmaciones del milagro presentan inconsistencias entre los testigos y la falta de fotografías auténticas del fenómeno. Además, se han presentado explicaciones naturales y científicas para los fenómenos visuales reportados, como efectos ópticos causados por mirar fijamente al sol y condiciones atmosféricas particulares. Número 19. El Papa había visto el milagro. El cardenal Federico Tedeschini afirmó el 13 de octubre de 1951, durante el aniversario del milagro, que el propio Papa Pío XII habría sido testigo del fenómeno del sol. Según el cardenal, el pontífice vio el movimiento del sol desde los jardines del Vaticano, en Roma. Número 20. Aceptación del milagro. La Iglesia Católica declaró que el evento tuvo un carácter sobrenatural en 1930. Finalmente, en 1940, el Papa Pío XII aprobó y confirmó las apariciones de Fátima como verdaderas. En el año 2017, 100 años después, el Papa Francisco aprobó el reconocimiento de un milagro, lo cual abrió el camino para la canonización de dos de los niños pastores.
Número 21. Coronación de la Virgen. El Papa Pío XII creó el decreto pontificio de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de Fátima el 13 de mayo de 1946. La imagen se mantuvo en su santuario, la capilla de las apariciones de Fátima. Además, el Papa elevó el nivel del santuario de Fátima a basílica. Número 22. En 1936 y 1941, Lucía dijo que la Virgen le reveló que sus primos morirían pronto. En sus memorias, publicadas en los años 1936 y 1941, Lucía contó que durante la segunda aparición de la Virgen de Fátima, el 13 de junio de 1917, ella fue advertida de que sus dos primos, Jacinta y Francisco, morirían pronto. Número 23. ¿Cómo murieron Jacinta y Francisco? Francisco y Jacinta contrajeron influenza en 1918, durante la gran pandemia de influenza, que también se llamó la gripe española. Según Lucía, Jacinta le dijo un día que la Virgen se le apareció y le prometió llevarla a ella y a su hermano al cielo. Ambos hermanos pasaron meses enfermos, pero insistieron en caminar a la iglesia para sus sacrificios ante la Virgen. Ambos se arrodillaban y pegaban su cabeza al suelo, como les habría instruido un ángel. El 3 de abril de 1919, Francisco rechazó todo tipo de tratamiento en el hospital, pese a su enfermedad. Murió el día siguiente en su casa. Jacinta fue trasladada a Lisboa para tratar de salvarle la vida, pero la propia niña dijo que era un intento fútil. Su cuerpo desarrolló pleuritis, por lo cual fue operada y le removieron 2 costillas. Pero fue una operación terrible. Como tenía problemas del corazón, Jacinta no podía ser anestesiada por completo y sufrió terribles dolores durante la intervención. La niña lo asumió estoicamente, afirmando que ese sacrificio ayudaría a salvar a muchos pecadores. El 19 de febrero de 1920 pidió al capellán del hospital que escuchara su confesión y le hiciera la extrema unción, porque estaba segura de que moriría la noche siguiente. El padre dijo que su condición no era tan grave, que iría al día siguiente, pero cuando llegó, ya Jacinta estaba muerta, murió en soledad. Al momento de sus muertes, Francisco tenía 10 años y Jacinta 9 años. Número 24. Ingreso de Lucía en el convento. Cuando cumplió 14 años, Lucía se mudó a la ciudad de Porto y fue ingresada en una escuela de monjas. El 24 de octubre de 1925 entró en el convento de Pontevedra, una localidad española en la frontera con Portugal. El 20 de julio de 1926 empezó su noviciado y recibió su hábito el 2 de octubre de ese mismo año. Durante su vida, escribió 6 libros de memorias. Número 25. ¿Cómo murió Lucía? La hermana Lucía tuvo una vida longeva, vivió hasta los 97 años. Murió el 13 de febrero de 2005 en el convento de Carmelitas de Santa Teresa, en la ciudad portuguesa de Coimbra, donde vivió desde 1948. Desde hacía unos años su salud había estado en grave deterioro. De hecho, llevaba varios años con dolores, ceguera y sordera. Número 26. Beatificación y canonización de Jacinta. El cuerpo de Jacinta Marto fue exhumado en el año 1935 y encontraron que estaba totalmente intacto. El de su hermano se había descompuesto. La causa para canonizarlos y volverlos santos inició en 1946, pero fue descartada por el Papa Pío XI, quien consideraba que las causas de menores no debían ser aceptadas porque no comprendían la virtud heroica requerida. Sin embargo, en 1979 se reabrió la causa después de que más de 300 obispos enviaran cartas al Papa pidiendo reconsiderar el caso. El Papa Juan Pablo II los declaró venerables en 1989. En el año 2000 beatificó a ambos niños. El 13 de mayo de 2017, en el centenario de la primera aparición, el Papa Francisco canonizó a ambos niños. Son los santos más jóvenes del catolicismo y los únicos que no murieron como mártires. Número 27. La publicación del tercer secreto. El domingo 13 de mayo del año 2000, durante la beatificación de Jacinta y Francisco, se anunció que el Vaticano había decidido revelar el tercer secreto de la Virgen de Fátima. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien sería después el siguiente papa, fue el encargado de revelar el tercer misterio, el cual manifiesta lo siguiente: escribo, en acto de obediencia a ti, mi Dios, que me mandas por medio de su excelencia reverendísima, el señor obispo de Leiria, y de vuestra y mi santísima madre. Después de las 2 partes que ya expuse, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellear despedía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntando con la mano derecha hacia la tierra, con voz fuerte decía: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una luz inmensa
que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en el espejo, cuando delante pasó un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña, encima de la cual estaba una gran cruz, de tronco tosco, como si fuera de alcornoque como la corteza. El Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad, media en ruinas y medio trémulo, con andar vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado, de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y varias personas seglares. Caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires, y con ellos irrigando a las almas que se aproximaban a Dios. Número 28. Controversia del tercer secreto. Algunas fuentes afirmaron que Lucía insistió que el tercer secreto debía ser publicado en 1960 porque, según ella, para ese momento será más claramente comprendido y porque la Santísima Virgen así lo decía. Sin embargo, en 1960, el Vaticano emitió un comunicado oficial en el que afirmaba que era muy probable que el secreto permaneciera sellado para siempre, lo que desencadenó una amplia especulación sobre su contenido, desde una posible aniquilación nuclear mundial hasta divisiones en la Iglesia Católica que podrían llevar a papados rivales. Algunos escritores, como el padre Paul Kramer, Christopher Ferrara, Antonio Sossi y Marco Tosatti, han sugerido que no se publicó el texto completo del secreto y que existía otro documento de una página que contenía información sobre el Apocalipsis y una gran apostasía. A pesar de estas afirmaciones, el Vaticano ha mantenido su posición de que el texto completo del tercer secreto se publicó en el año 2000, citando a Lucía, quien en una entrevista con el entonces arzobispo Bertone afirmó que el secreto se había revelado por completo en esa ocasión. Número 29. ¿Qué dice el Vaticano de los tres secretos proféticos? El Papa Benedicto XVI dijo que los secretos fueron revelaciones privadas de la Virgen, cuyo objetivo era ayudar a vivir más plenamente, siguiendo las enseñanzas del Mesías. En una visita apostólica a Portugal en mayo de 2010, el Papa Benedicto XVI explicó que la interpretación del tercer secreto no se limitaba al intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en 1981. Afirmó que el tercer secreto tenía una significación permanente y continua y que su relevancia podía extenderse incluso a los sufrimientos que la Iglesia estaba experimentando en ese momento debido a los informes recientes de abuso sexual por parte del clero. Número 30. Cada año millones de católicos hacen el peregrinaje para visitar el sitio. Desde el Milagro del Sol, el santuario de Fátima se convirtió en uno de los destinos de peregrinaje católico más conocidos del planeta. Aún en la actualidad, el peregrinaje ocurre durante todo el año, pero la afluencia aumenta particularmente los días 13 de cada mes, y las grandes masas se reúnen los días 13 de mayo y 13 de octubre, cuando hay procesiones y vigilias. Número 31. La canonización de Lucía está en proceso. El 13 de febrero de 2008, en el tercer aniversario de la muerte de Lucía, el Papa Benedicto XVI anunció que eliminaría el periodo obligatorio de 5 años de espera para abrir una causa para la beatificación. El 13 de febrero del año 2017 recibió el título de Sierva de Dios, el primer paso para la canonización. El 22 de junio de 2023, el Papa Francisco la declaró venerable y está en camino para convertirse en Santa Católica. Los secretos de la Virgen de Fátima han recibido múltiples interpretaciones, especialmente relacionados con fenómenos políticos, guerras y conflictos. El Papa Juan Pablo II afirmó en 1980 que los pontífices anteriores habían ocultado el tercer secreto para evitar que el comunismo se alentara a atacar la religión. Aún en la actualidad, hay múltiples visiones y expectativas con respecto al tercer secreto de Fátima y lo que implica para la humanidad, el catolicismo y el futuro de Occidente. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 31 datos de la historia del secreto de la Virgen de Fátima. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.